Hola, hoy les voy a hablar de la viscosidad. Lo voy a hacer al proponer una solución para el ejercicio 2.43 del Sanger primera edición. Es el sexto ejercicio cuya solución voy a proponer. Yo por lo general empiezo por trazar el esquema, pero ya el libro nos proporcionó el esquema del ejercicio. En lo que respecta a las suposiciones la voy a obviar, pero son las dos suposiciones que hemos venido realizando en este tipo de ejercicio. Voy a suponer que la sustancia es un fluido newtoniano y por lo tanto obedece la ley de la viscosidad de Newton. Y además de ello voy a suponer que su distribución de velocidad o su perfil de velocidad es lineal. En base a lo que se desea determinar, se nos piden determinar una fuerza F que debe ser aplicada al bloque para que suba por el plano inclinado con una velocidad de 0,8 metros sobre segundo, una velocidad constante, que viene a ser la pregunta A. Luego en la pregunta B se nos expone una situación diferente, se coloca una película de aceite entre el bloque y el plano inclinado y se nos pide nuevamente determinar esa fuerza F. Una vez que tenemos el valor de esa fuerza F, se nos pide hacer una comparación entre la que se obtuvo en la parte A y la que se obtuvo en la parte B por medio de un porcentaje de reducción. Eso que se conoce como porcentaje de reducción no es más nada que una comparación y consiste en el valor absoluto de la fuerza F que es necesaria cuando no hay aceite menos la fuerza necesaria cuando hay aceite sobre la fuerza necesaria cuando no había aceite por 100%. Por eso es una comparación. Ahora, para plantear la parte de análisis y ecuaciones vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre de bloque. En este caso debemos ubicar todas las fuerzas que están actuando sobre el bloque. Tendríamos la fuerza de gravedad que viene a ser el peso que actúa hacia la parte inferior, la fuerza F que está actuando de manera horizontal. Debemos observar que en el dibujo ella aparece empujando, yo la voy a colocar como si estuviese hablando del bloque, eso no va a afectar para nada nuestros cálculos. Debo ubicar una fuerza normal, que es la que se genera entre el bloque y la superficie de contacto, que debe ser perpendicular a la superficie de contacto. Y debo ubicar una fuerza de fricción, que debe ser paralela al plano inclinado y contraria al movimiento. Entonces acá tendría ubicado lo que sería el peso, la fuerza F, la fuerza normal y la fuerza de fricción. Ahora, hay un ángulo de 20 grados que es el que forma el plano inclinado con la horizontal. Para ubicar ese ángulo voy a extender un poquito esta parte de aquí y voy a extender esta parte de aquí, es decir que estaría formando como una especie de eje coordenado que está inclinado. Entonces tendré un eje coordenado derecho y uno inclinado. Y voy a ubicar el ángulo de 20 grados. El ángulo de 20 grados se forma entre el plano inclinado y la horizontal. Ese ángulo de 20 grados lo voy a llamar θ y estaría ubicado acá. Ahora, ¿por qué tracé dos ejes? Tracé dos ejes para que sea más sencillo ubicar el ángulo θ. Cuando yo trazo dos ejes, el plano coordenado me queda dividido en 8 pedazos. Entonces, esos 8 pedazos son, por ejemplo, este es un pedazo, este es otro pedazo, este es otro pedazo, este que aparece acá es otro pedazo. Como pueden observar, siempre es entre el plano que se encuentra torcido y el plano que está derecho, por decirlo de alguna manera. Este es otro pedazo. Ahora, ¿por qué trazo ese eje coordenado torcido y ese eje coordenado derecho para ubicar el ángulo? Porque el ángulo se ubica cuando yo trabajo así de la siguiente manera. Si él aparece en un pedazo, en el siguiente no debe aparecer, en el siguiente debe aparecer, o sea que el ángulo θ va a estar acá, en el siguiente no debe aparecer, en el siguiente debe aparecer, eso quiere decir que el ángulo θ va a estar ubicado acá. Y así tengo ubicado el ángulo θ. Una vez que hago esto, entonces debo plantear las ecuaciones. Debo recordar que en este caso tengo lo que se conoce como equilibrio dinámico. Se llama equilibrio porque como el cuerpo, o en este caso el bloque, se mueve con velocidad constante, la aceleración es cero. Dinámico porque está en movimiento. Entonces debo recordar que si algo, en este caso un sistema, se encuentra en equilibrio, la sumatoria de fuerzas externas que están siendo ejercidas sobre él deben ser iguales a cero. Eso me va a permitir dividir la sumatoria de fuerzas en X, van a ser iguales a cero. Fíjense que ya yo he seleccionado mi eje X y mi eje Y. Entonces tendría que plantear las fuerzas que están actuando en X. La fuerza que están planteando en X sería la fuerza horizontal que deseo determinar, que voy a llamar F. Estaría positiva porque está apuntando hacia el lado derecho.
Tanto la normal como la fuerza de fricción van a tener una componente que va a ser negativa porque va a estar apuntando hacia el lado izquierdo. Entonces sería negativa. La de la fuerza normal debe trabajar en este caso con el seno del ángulo porque va a ser un cateto opuesto. Y la de la fuerza de fricción debe trabajar con el coseno porque va a ser el cateto adyacente. Y esto debe estar igualado a 0. Entonces aquí tendría planteado lo que sería la sumatoria de fuerzas en X. De hecho, de esta sumatoria de fuerzas en X, yo puedo plantear lo que es la fuerza F. Debo recordar que yo lo que deseo determinar es esa fuerza F. Me quedaría como N, que multiplica el seno de tita, más la fuerza de fricción que multiplica el coseno de tita. Entonces tendría planteada la fuerza F en función del ángulo tita, la fuerza de fricción y la fuerza normal. Ahora voy a plantear lo que sería la sumatoria de fuerzas en Y, que debe ser igual a 0. En este caso voy a tener una componente normal que estaría apuntando hacia la parte superior, N, y va a trabajar con el coseno de tita porque va a ser el cateto adyacente. Tendría una componente de la fuerza de fricción que va a ser negativa porque va a apuntar hacia la parte inferior, y en esta ocasión va a trabajar con el seno de tita porque va a ser un cateto opuesto, y tendría el peso, y esto sería igual a 0. Entonces acá tendría las ecuaciones provenientes de la sumatoria de fuerzas en Y. Una vez que tengo la sumatoria de fuerzas en Y y las fuerzas en X, entonces puedo plantear lo que sería la ecuación para la fuerza de fricción. Debo recordar que hay una ecuación que establece que es lo que se llama como coeficiente de fricción, que se suele representar por μ, y en este caso la K quiere decir cinético, es decir, de movimiento, o que hay movimiento, multiplicando a lo que viene a ser la fuerza normal. Entonces tengo planteadas 3 ecuaciones. Esta sería la ecuación número 1, esta viene a ser la ecuación número 2 y esta viene a ser la ecuación número 3. Ahora, una vez que tengo planteadas las ecuaciones, tengo que tratar de solucionar esas ecuaciones para determinar la fuerza F. Lo primero que podemos hacer es sustituir la ecuación número 3 en la ecuación número 1. Es decir, sustituyendo 3 en 1. Y esto es con el objetivo de reducir las incógnitas que están apareciendo en la ecuación número 1. Me quedaría, la fuerza F va a ser igual a la normal multiplicando el seno del ángulo tita más la fuerza de fricción, pero ahora la fuerza de fricción es μ sub k por la normal, multiplicando al coseno de tita. De acá puedo sacar la normal factor común y me va a quedar que F es igual a la normal multiplicando el seno de tita más μ sub k multiplicando el coseno de tita. A esta ecuación la voy a llamar número 4. Reduje las incógnitas porque μ lo conozco, el tita lo conozco. Lo que no tengo sería la fuerza normal. Ahora, esa fuerza normal también la puedo plantear. Si yo, por ejemplo, decido sustituyendo la fuerza de fricción nuevamente en la ecuación 3, pero en esta ocasión en la ecuación número 2, voy a obtener que la normal por el coseno de tita menos, ahora no va a ser la fuerza de fricción, sino que va a ser μ sub k por la normal, multiplicando al seno de tita menos W igual a 0. De acá puedo sacar factor común, lo que sería la normal, y me va a quedar como la normal multiplicando el coseno de tita menos μ sub k multiplicando el seno de tita. Y W lo puedo pasar hacia el lado derecho. Una vez que hago esto, entonces puedo plantear la normal. La normal va a ser igual a W sobre el coseno de tita menos μ sub k por el seno de tita. Esto lo puedo llamar ecuación número 5. Y esta ecuación número 5 la puedo sustituir en la ecuación número 4, sustituyendo 4 en 5. Una vez que hago esto, entonces me queda que la fuerza definitivamente va a ser igual a W, que es el peso, multiplicando a el seno de tita más μ sub k por el coseno de tita, sobre el coseno de tita menos μ sub k multiplicando al seno de tita. Y aquí tengo planteado la fuerza F, es decir, que a través de esta ecuación yo puedo determinar la fuerza F.
Debemos verificar que yo conozco tanto W, que es el peso, como el ángulo θ, que tiene un valor de 20 grados, como μ sub k, que aquí se me da, tiene un valor de 0,27. Por lo tanto, puedo determinar el valor de la fuerza F cuando no se encuentra la película de aceite presente, es decir, cuando no se coloca el aceite. Así que definitivamente, a través de esta ecuación, voy a determinar lo que sería la fuerza F. Ahora, una vez que ya estudié la situación cuando no hay aceite, tengo que estudiar la situación cuando hay aceite. El diagrama de cuerpo libre no va a cambiar, va a ser el mismo diagrama de cuerpo libre y por lo tanto las ecuaciones de la sumatoria en X y la sumatoria de fuerza en Y van a permanecer igual. Lo que va a cambiar es el valor de la fuerza de fricción, ya que se va a ver afectado el μ sub k, que era el coeficiente de fricción cinética. Al colocar la película de aceite, ese valor va a cambiar. Así que lo que voy a hacer es plantear la ley de la viscosidad de Newton, es decir, el esfuerzo cortante va a ser a μ igual a μ, que es la viscosidad dinámica o absoluta, multiplicando a el valor absoluto de la derivada de velocidad con respecto a la posición. Debo recordar que en este caso supuse un perfil de velocidad lineal, por lo tanto el valor absoluto de la derivada de la velocidad con respecto a la posición debe ser igual a b, que es la velocidad que lleva el bloque, entre L, que es el espesor de la película de aceite. No lo voy a demostrar, pero debemos recordar que esta situación ya se ha planteado en ejercicios anteriores. El bloque sería la placa en movimiento, el plano inclinado sería la placa fija. Y definitivamente que allí el gradiente de velocidad, que es el valor absoluto de la derivada de velocidad con respecto a la posición, va a ser b entre L. Una vez que tengo eso, puedo sustituir y plantear lo que sería el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante definitivamente va a ser μ por la velocidad entre L, que es el espesor de la película de aceite. Debo reconocer que tengo la viscosidad dinámica, el valor lo conozco el valor de la velocidad y conozco el valor del espesor de la película de aceite. O sea que ya tendría lo que viene a ser el esfuerzo cortante. ¿Para qué busco el esfuerzo cortante? Porque debo recordar que hay una definición que establece que el esfuerzo cortante es igual a la fuerza tangente que se está aplicando sobre la superficie. En este caso, esa fuerza tangente sería la nueva fuerza de fricción que está actuando sobre la superficie, sobre el área de contacto entre la superficie y el fluido. Eso quiere decir que de acá yo puedo obtener lo que sería la fuerza de fricción, multiplicando el esfuerzo cortante por el área. El esfuerzo cortante ya lo tengo y en este caso el área la puedo determinar porque se me dieron las dimensiones del bloque. Debo recordar que el área que determino es el área de la superficie de contacto de bloques que se encuentra de la superficie de bloque que está en contacto con el aceite o con el fluido. Así que tendría lo que sería la fuerza de fricción. Ahora, una vez que tengo la fuerza de fricción, y debo recordar que yo lo que estoy buscando es determinar la nueva F. ¿Cómo puedo determinar esa nueva F? Ya yo he planteado, en la parte anterior planteé una ecuación para determinar F, que era la ecuación número 1. Esa ecuación número 1 lo que necesitaba era el valor de la fuerza de fricción, que en este caso lo tendría, y el valor de la fuerza normal. Entonces, la fuerza de fricción ya tengo el valor. Lo que tendría que plantear sería la fuerza normal. ¿Cómo puedo plantear la fuerza normal? La fuerza normal la puedo plantear de la ecuación número 2, es decir, de acá. Me explico. Acá tendría que la fuerza F, y voy a utilizar la ecuación número 1, definitivamente debe ser igual a la normal por el seno de θ, que es el ángulo, más la fuerza de fricción por el coseno de θ. No tengo la fuerza normal, ya tengo la fuerza de fricción, que sería esta que aparece acá. Para plantear la fuerza normal, voy a utilizar lo que sería la ecuación número 2. Deben reconocer que ahora tengo la fuerza de fricción, conozco este valor. Así que todo lo que tengo que hacer es despejar la fuerza normal de acá. Entonces tendríamos que, definitivamente, si yo despejo de la ecuación 2, me quedaría que la nueva fuerza normal o la fuerza normal va a ser igual a la fuerza de fricción por el seno de θ más W, que es el peso, sobre
el coseno de tita. Y así puedo determinar la fuerza F. Es decir, que para cuando se encuentre el aceite presente, lo que voy a hacer es determinar el esfuerzo cortante, que va a ser tau, con el área y el esfuerzo cortante. Previamente debo determinar el área, voy a determinar la fuerza de fricción. Una vez que tenga esa fuerza de fricción, puedo utilizar esta ecuación para determinar la fuerza F. Para ello, lo único que me haría falta sería determinar la fuerza normal. Determino la fuerza normal, sustituyo en esta ecuación lo que sería la fuerza normal y la fuerza de fricción, o la nueva fuerza de fricción que tengo. Entonces vamos a iniciar con lo que serían los cálculos. Entonces primero debo determinar sin aceite, es decir, cuando no se encuentra o cuando no hay aceite entre el bloque y el plano inclinado. Y ya planteé cómo iba a determinar F. F dije que iba a ser igual a W multiplicando a el seno de tita más mu sub k por el coseno de tita sobre el coseno de tita menos mu sub k por el seno de tita. Así que lo único que tengo que hacer es sustituir. F tiene un valor de 150 newton. Tita tiene un valor de 20 grados, así que va a ser el seno de 20 grados más 0,27, que es el valor de mu sub k, por el coseno de 20 grados. Una vez que tengo esto, entonces todo lo que tengo que hacer es dividirlo entre el coseno de 20 grados menos mu sub k, que es 0,27, por el seno de 20 grados. Y lo único que tendríamos que hacer es sacar la cuenta para determinar el valor de la fuerza F. Eso nos va a dar 105,5 newton. Una vez que tenemos este valor de la fuerza F, ahora podemos calcular con aceite, es decir, cuando se coloca la película de aceite entre el bloque y el plano inclinado. Para ello voy a determinar tau. Para determinar tau necesito el valor de la viscosidad, que previamente aparece en el ejercicio, y es 0,012. Puedo trabajarlo pascal por segundo o puedo trabajarlo como newton por segundo sobre metro al cuadrado. Ese mu va a multiplicar a la velocidad con que se está moviendo el bloque, que tiene un valor de 0,8 metros sobre segundo. Todo esto entre el espesor de la película de aceite, que era 0,4 milímetros. Para llevarlo a metros sería por 10 a la menos 3, entonces tendríamos 0,4 por 10 a la menos 3. Y así obtendríamos el valor del esfuerzo cortante o la fuerza cortante. Tiene un valor de 24 newton sobre metro al cuadrado. Como dije, una vez que calculo el valor de la fuerza cortante, puedo determinar la fuerza de fricción. Todo lo que necesito es determinar el valor del área. Entonces, debo recordar, el área es el área, en este caso del bloque, que está en contacto con el aceite. Si regresamos a la figura, podemos observar que el bloque tiene un largo de 50 centímetros, o sea que este es el largo, y tiene lo que viene a ser un ancho de 20 centímetros. No lo podemos observar, pero estaría hacia la parte de atrás. 20 centímetros sería el ancho. Por lo tanto, el área la voy a calcular como 50 por 10 a la menos 2, porque lo voy a trabajar en metro, multiplicando 20 por 10 a la menos 2. Y así me va a quedar en metro al cuadrado. Y va a tener un valor, o tiene un valor de 0,1 metro cuadrado. Y aquí tengo el valor del área. Una vez que tengo el valor del área, puedo determinar el valor de la fuerza de fricción. Sería lo que me dio la fuerza cortante o el esfuerzo cortante, que es 24 newton sobre metro al cuadrado, por lo que me dio el área, que es 0,1 metro al cuadrado. Esto me da 2,4 newton. Una vez que he encontrado la fuerza de fricción, necesito determinar la fuerza normal. Entonces, lo único que tengo que hacer es sustituir. La fuerza normal va a ser igual a la fuerza de fricción por el seno del ángulo. Entonces sería 2,4 newton por el seno de 20 grados, más el peso, que tiene un valor de 150 newton, sobre el coseno de 20 grados. Y con esto determino el valor de la fuerza normal. Me da 160,5 newton. Una vez que tengo el valor de la fuerza normal, entonces puedo determinar la fuerza F. Debo recordar que esta fuerza F es cuando se coloca la película de aceite. Entonces, y voy a utilizar esta ecuación. Sería
160,5 newton, que va a multiplicar al seno de 20 grados, más lo que me haya dado la fuerza de fricción, que en esta ocasión me dio 2,4 newton, por el coseno de 20 grados. Y con esto voy a obtener la fuerza F cuando se coloca la película de aceite. El valor que me da esa fuerza F es de 57,15 newton. Ahora, tengo el valor de la fuerza F cuando hay aceite y tengo el valor de la fuerza F sin aceite. Me es posible calcular eso que llamaron porcentaje de reducción. Todo lo que tengo que hacer es sustituir. Sería el valor absoluto de 105,5 menos 57,15 sobre 105,5 por 100%. No hay problema con las unidades porque todas están en newton, por lo tanto se simplifican. Así voy a obtener que el porcentaje de reducción tiene un valor de 45,82%. Y esa sería la respuesta B. De hecho, la respuesta A era esta que aparece aquí y la respuesta B es esta que aparece aquí.